invitado hoy es José González, socio director de GCG Advisors y miembro del Dialogue Leadership Committee. José, bienvenido a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros. Encantado, José Antonio, un placer siempre. Y vamos a dedicar el programa a la economía global de Biden, aprovechando este reciente viaje a Europa con el G7. Una escenificación sobre todo de lo que es y está siendo ya y va a ser la política internacional de la nueva Casa Blanca, ¿no? Correcto, estamos viviendo un retorno al multilateralismo, además que es significativo que el primer viaje del presidente Biden presencial haya sido a Inglaterra y Europa, en la medida que desde el principio de su administración él ha subrayado que sus socios fundamentales, de cara a lo que plantea en esta filosofía de competencia y cooperación con China, y las tensiones con Rusia, que sus socios principales en la proyección de los Estados Unidos en esta nueva administración, en este siglo XXI, son precisamente los europeos. De ahí que vaya a Inglaterra por el encuentro del G7, pero también por el Brexit, y a Bruselas para la reunión de NATO y el G7, y últimamente a Ginebra para reunirse con Putin en lo que es parte de estas relaciones constructivas de cara al resto del planeta. Que compitan, que hayan tensiones, no significa que todas las partes contribuyan. Entre otras cosas, esta visita está sirviendo también para trazar, hacer un poco la escenografía, poner a nivel mundial muy claro cuáles son los principios también del tema económico. Hay varios temas, pero uno de los que queríamos un poco comentar contigo hoy es el plan de la secretaria del Tesoro, de Janet Yellen, propuesto al resto de socios de que exista un mínimo de tributación en todos los países democráticos, países dentro del acuerdo, que de alguna forma asegure que las corporaciones no encuentran con tanta facilidad paraísos fiscales. ¿Cuál es tu acercamiento a esta propuesta, a este tema? José Antonio, recordemos que en los Estados Unidos no hemos tenido una reforma fiscal desde la perspectiva del ingreso desde la administración Clinton. Y recordemos también que la administración de Bush padre, una de las razones que le costó la reelección es no haber prometido que no iba a haber nuevos impuestos en su campaña y aumentarlos durante su gobierno, porque en el pasado, que parece tan lejano pero que no es tanto, no se concebía que se incrementara el gasto sin incrementar el ingreso. Y la filosofía de Biden, lo que se llama el nuevo progresismo, que no es socialismo, sino que es pragmatismo y racionalidad de cara a la administración pública, donde el Estado funciona como árbitro entre lo social, lo privado y lo público, hay un interés, una demanda, además de financiar estos nuevos planes fiscales con ingreso. Y de ahí que esta propuesta del impuesto global de un mínimo del 15% transnacional encuentra un espacio para ser implementado que podría ser mucho más eficiente que los regímenes fiscales nacionales. Hay un sector de economistas mundialmente que están un poco diciendo, bueno, 15% es demasiado cómodo para las corporaciones, es muy bajo, tendría que ser por lo menos un 20 o 21%. Yo decía en mi introducción que, bueno, bien, pero en cualquier caso estamos en la dirección correcta. ¿Cuál es tu valoración del montante que se está proponiendo? Podría ser mucho más alto. Recordemos que en Estados Unidos el impuesto corporativo en la reforma fiscal de la administración Trump pasó de 31 a 21%. En ciertos países europeos es mucho más alto, pero el 15% parecería ser un nivel razonable para todas las partes en función de estos consensos que busca la administración Biden. Estamos hoy dedicando el programa a la economía global de Biden con José González, socio director de GCG Advisors. Y en este bloque muy importante, en esa visión global, es el tema de atacar la pandemia juntos. Y ahí durante estas reuniones pasadas del G7, bueno, se ha tomado la determinación de donar 1.000 millones de vacunas a los países en vías de desarrollo. Se necesitan muchas más, pero son muchas. Y yo decía también que ahí Estados Unidos, con la aportación que hace, que es algo más de la mitad del total, se convierte en el principal donador en el mundo, que también es algo que estábamos hablando, reclamando. Bueno, pues es otro paso importante
en esa dirección del multilateralismo de la nueva administración Biden, ¿no, José? Correcto, y además recuerda, José Antonio, desde que entráramos en la pandemia y en las cuarentenas y sufríamos los impactos iniciales de las mismas y que seguimos sufriendo, lo que señala el Fondo Monetario Internacional en su actualización de abril, en la reunión de primavera que hubo en Washington virtual este año también, señalaba que si bien hay un rebote económico y una recuperación, hay un encogimiento sistemático de las clases medias, particularmente en los mercados emergentes, lo cual encierra una cantidad de riesgos sociales y políticos que los estamos viendo en los distintos procesos electorales y en las dinámicas políticas a nivel global. Y señalaba el fondo, o se ha discutido en estos casi que año y medio que llevamos en pandemia, que hay una necesidad de solidaridad global. Y esa solidaridad global, recordemos, es un contrato. La solidaridad no parte del sentimentalismo ni la emocionalidad, sino del contrato. Y creo que la administración Biden, con este anuncio y en virtud de las críticas de lo que se llamaba la acumulación de vacunas en las economías desarrolladas, da un paso adelante. Sin duda, 1.000 millones de vacunas en 7.700 millones de personas que hay que vacunar 2 veces podría parecer poco, pero es un gran comienzo en función de ejercer esa solidaridad y proyectar esta nueva doctrina Biden del nuevo progresismo económico en casa y la solidaridad global en función de la vacunación, que es lo único que nos va a garantizar que la economía global vuelva a la normalidad, según la Fundación Gates, hacia fines del próximo año. Y además hace volver a Estados Unidos a lo que ha sido siempre su política internacional en este sentido. Hay que recordar que, bueno, hasta hace es que venimos de 4 años extremadamente raros y nada típicos de lo que ha hecho este país en el tema de salud internacionalmente, porque hay que recordar que, por ejemplo, durante la época de Bush hijos, se hizo una auténtica aportación importante en todo el tema de lucha contra el SIDA en África y en otros países con donaciones de este país. Quiero decir que Estados Unidos, como dice la nueva administración, America is back, pero está volviendo a ese tema del multilateralismo y de las organizaciones internacionales, que es un poco, bueno, ha sido históricamente puesto ahí por Estados Unidos, y volvemos donde hemos estado siempre. Correcto, no hay que olvidar, José Antonio, que el Plan Marshall, sin el Plan Marshall no se había podido concebir la reconstrucción europea y japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos de vuelta, Globoeconomía. Hoy la economía global de Biden. Decíamos al irnos a la pausa, o mencionábamos este titular, Reconstruyamos un mundo mejor, así es como se llama un programa también desvelado estos días en el G7, muy ambicioso, de los países que forman ese, exclusivo club, que consiste en aportar fondos privados, públicos, fundamentalmente privados, a esa cantidad de 40 billones de dólares, 40 millones de dólares, que es lo que, según los cálculos hechos, los países en vías de desarrollo necesitan hasta el año 2035 para, bueno, llegar a un cierto nivel básico de dignidad y de desarrollo, ¿no? Pero un tema tremendamente importante, cuando China había empezado el plan de la ruta de la seda, pues, en el 2013, ¿no? Importante, ¿no, José? Correcto, además hay que recordar que el Road and Belt, le dicen en inglés, a la nueva ruta de la seda, que invierte implica una inversión masiva a China en términos de infraestructura. China ha hecho inversiones importantísimas en puertos de containers a nivel global y está haciendo inversiones en ferrocarriles y rutas que lo llevan a Europa, pero también al África, y que la conecten con América Latina. Y es muy claro que los Estados Unidos y Europa han estado muy atrasados, no solo en la inversión de su propia infraestructura, Estados Unidos incluso más que Europa, sino de infraestructura global de comercio, a través de las cuales hay cooperación y penetración política, en la que los Estados Unidos está retrasado, y hoy día se embarca Biden con sus socios europeos, el G7, a restablecer esta infraestructura y construir ese mundo mejor que mencionan. Y lo que ha habido en el G7 es muy claro en las reuniones y en las discusiones, es que el gran ausente y presente es China.
Y hay que recordar que ya Biden ha planteado en la primera visita que recibió del primer ministro de Japón y en sus reuniones virtuales con el Quad, que es India, Australia y Japón, las dinámicas, de nuevo, de competencia y cooperación con China. Y Biden lo plantea no solo en un tema comercial, sino de ideología, de un mundo occidental democrático compitiendo y cooperando con un mundo asiático, particularmente chino, con el cual no deberían haber más tensiones que aquellas que sean naturales. Y lo que subraya Biden es que esa democracia tiene que dialogar, primar sobre lo que él menciona como una vocación autoritaria del régimen de la China. Y algo tremendamente importante de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero que habrá que hablar mucho en el futuro, es que se acaban, por supuesto, el tema de las guerras comerciales con China, con Europa. Ha habido también temas concretos importantes con Europa, como por ejemplo levantar todo este tema de las tasas, las sanciones que había con el tema aeronáutico, que a mí me parecen muy importantes. Ese cambio de escenario también es tremendamente relevante, ¿no? Hay un abandono no solo de las guerras tarifarias, sino de cualquier implicancia de guerras reales o actuales. No hay ningún ánimo. La reunión con Putin, José Antonio, en ese sentido es absolutamente constructiva. Y lo que ha dicho Biden y lo que dijo con las últimas sanciones, Biden antes de anunciar las sanciones habla con Putin y le dice que va a haber sanciones. Es decir, no renuncia a tomar ciertas medidas, pero lo hace de una forma constructiva. Tenemos ya muy poco tiempo y mencionabas tú el tema del Congreso. Bueno, digamos que la escenografía de lo que quiere Estados Unidos o la nueva administración está muy clara después de este viaje europeo, pero la implementación en muchos casos, en la mayoría de los casos, tiene que pasar por el Congreso y hay precisamente colaboración. Hasta la fecha hay muy poca o ninguna, por ser muy claro, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la implementación de todas estas buenas ideas y buena voluntad que hemos visto estos días de atrás? El plan propuesto de reconstrucción requiere 2.3 billones. La negociación va y viene, estamos hablando de 1.9, 1.71. Requiere de acuerdos bipartidarios, porque además la administración no quiere financiarlo con deuda, sino con una reforma fiscal. Y hay una tensión entre los sectores progresistas de los demócratas y el sector, y los votos son 50-50 en el Senado. El presidente Biden tiene la confianza de que va a lograr aprobarlo a septiembre. Todavía falta meses para llegar a ese punto. Ese es el deadline, la meta para su aprobación. Y en el camino está la aprobación del presupuesto de la administración Biden, que son $6 billones, con la misma filosofía que se tiene que aprobar hasta octubre. Esas discusiones son muy tensas, pero recordemos que Biden es un gran negociador constructivo, pragmático, realista, y viene logrando poco a poco las cosas que está buscando. El gran objetivo, José Antonio, de las elecciones de medio término de noviembre del próximo año, que si Biden sigue teniendo la aprobación que tiene del 73-77% en las medidas, 54% de popularidad, bien podría sorprender, recuperar mayorías y consolidar las propuestas que está haciendo. José, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer, encantado, siempre. Pues José González, socio director de GCG Advisors y miembro del Dialogue Leadership Committee. Gracias a ustedes por su atención y recuerden, se lo estoy recordando estos últimos programas, que ahora, si no han podido ver el programa completo, si han iniciado el programa a mitad del mismo, pueden ir al podcast, a su aplicación favorita y escucharlo pues cuando van en el coche, cuando salen a dar un paseo, cuando les resulte más conveniente. Ahora Globoeconomía Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima semana.